En primer lugar, agradecer a todos los asistentes el interés que han mostrado por esta jornada que celebramos hoy en Alimentaria Hub. En la encrucijada del cambio climático y en la compleja situación geoestratégica a nivel internacional que nos encontramos, las decisiones que se tomen hoy de apoyo a la producción, a la transformación, al consumo de productos alimentarios en la Unión Europea realmente marcarán el futuro de nuestro continente. En este momento existe un debate, existen unos diálogos en torno a la capacidad autóctona de producción y consumo de alimentos en la Unión Europea. De hecho, poder disponer de datos tan cuantitativos en torno a esta producción y a este consumo, pues supone un enfoque muy relevante para poder hacer estrategias. Es decir, cuantificar ayuda a analizar los escenarios que pueden venir, que pueden ser muy complejos. Entonces, en este momento, para reflexionar sobre esta situación, nos acompañan en la mesa el profesor Joan Carles Gil. Él es doctor en Dirección y Administración de Empresas, ha trabajado en el área financiera y de control de gestión de diversas empresas y es director del Departamento de Organización de Empresas del Campus Nord de la Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona Tech. Nos acompaña también Ricard Ramon. Él es jefe de la unidad adjunto en la Comisión Europea. Él ha trabajado en el diseño y negociaciones de las últimas reformas de la política agrícola común y también ha trabajado en la implementación del Pacto Verde Europeo. También nos acompaña en la mesa Pedro Olivares. Él es responsable veterinario del Pozo Alimentación, es responsable de seguridad alimentaria en el Grupo Fuertes y es presidente de la Comisión Agroalimentaria de la Cámara de Comercio de España. También nos acompaña en la mesa Ramón Armengol. Él ha sido presidente de las cooperativas agroalimentarias europeas en el periodo 2023. Es consejero de Cooperativas Agroalimentarias de España y él es copropietario de una explotación. Como pueden ver, he resumido muchísimo los currículums de estas personas que nos acompañan en la mesa. Y yo soy Ivonne Colomer, directora ejecutiva de Fundación Triptólemos. Es una institución privada, independiente, con una proyección internacional que desde el 2002 articula sus acciones y proyectos para dinamizar esta optimización de los sistemas alimentarios y para que ello derive finalmente en una alimentación sana, suficiente, adecuada y a precios asequibles para toda la población, y también mucha incidencia en la confianza del ciudadano en el sistema. Hago énfasis en que el motor del sistema es la actividad empresarial responsable. Y todo ello con el denominador común de la ciencia contrastada, de la tecnología, de la formación y donde la comunicación y la formación son claves. Entre sus miembros tenemos 25 universidades, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, empresas, consumidores, bancos de alimentos. Bueno, pues con toda, esta breve introducción, profesor Gil, nos referimos al primer trabajo que estudia el balance per cápita para los ciudadanos de la Unión Europea. Me refiero a balance de kilocalorías alimentarias, lo que producimos y lo consumimos per cápita. Es un enfoque muy novedoso porque no está hecho en base a kilos o toneladas como suele hacerse habitualmente, sino que lo hemos referido a kilocalorías per cápita. Y además, considerando los diferentes usos que se hacen de ellas, como por ejemplo el consumo que va directamente a consumo humano, pero también considerando el desperdicio, lo que se destina
a bebidas alcohólicas, lo que se destina a consumo animal, tanto de manera directa como de manera indirecta, es decir, que se ha hecho un planteo muy original de lo que sucede con las kilocalorías que se producen en la Unión Europea. Así que con este escenario, profesor Gil, ¿qué nos podría explicar sobre este enfoque innovador del estudio que nos estamos refiriendo? Gracias. Realmente, como ha dicho ya la doctora Colomé, la gran novedad de este estudio fue enfocar oferta y demanda alimentaria en base a kilocalorías de origen fotosintético. Claro, ¿qué es lo que hicimos? En primer lugar, a partir de las estadísticas oficiales Unión Europea, pues ver cuál era la producción de cereales, verduras, frutas, etcétera, y esto obviamente tiene una conversión directa, hace tiempo que está estudiado, ¿no?, en kilocalorías. Pero también hemos de referirnos a todo lo que significa en cuanto a oferta, por ejemplo, la pesca de altura, que de una forma indirecta se alimenta de plancton o de otros peces que también consumen plancton, es decir, al final también son kilocalorías de origen fotosintético de forma indirecta, o, por ejemplo, todo lo que es la ganadería extensiva, es decir, ganado que come hierba y eso también, pues obviamente, se incorpora en forma de kilocalorías. Añadiríamos también las setas, añadiríamos también la miel, añadiríamos también una serie de productos en los que el hombre no da de comer al animal para producir kilocalorías. Y todo esto pues nos salía alrededor de unas 11.600 kilocalorías por persona y día. Pero, como muy bien también ha dicho la doctora Colomé, hay una parte de toda esta producción que se destina, por ejemplo, a la producción de energía, biodiesel, o sencillamente pues a biomasa, o textil, o producción de alcohol, o alimentación de animales domésticos, que cada vez es más frecuente que sobre todo las sociedades más avanzadas haya más animales domésticos. Y todo esto resta de manera notable, ¿no? Con lo cual al final nos quedaba un balance de unas 9.700 kilocalorías por persona. Claro, ahora la pregunta es, bueno, esto parece mucho. ¿Cuál es la necesidad de una persona? Porque muchas de las personas que están aquí presentes saben que para sobrevivir una persona solo necesita 2.200 kilocalorías al día, entonces nos sobran. Pero claro, sucede que por una parte hay una dieta en Europa que consume excesivamente calorías. Todos somos conscientes de problemas como, por ejemplo, la obesidad. En el estudio esto lo hemos valorado, en base a la opinión de expertos, alrededor de un 20% adicional. Además, existe otro tema que es el desperdicio alimentario. ¿Qué cantidad de todos los alimentos que compramos finalmente van a parar al cubo de la basura? Aquí podemos hablar de un 25-30%. Estas son las cifras que tenemos encima de la mesa. Si hacen cálculos mentales dirían, vale, suma 3.300, todavía nos sobra. Pero es que hay un factor muy importante, que una buena parte de nuestra dieta consiste en consumo de carne, consumo de leche, consumo de huevos y consumo, por ejemplo, de piscicultura, que son productos que una kilocaloría consumida han requerido muchas kilocalorías de alimento detrás. Por ponerles solo dos ejemplos, para producir una única kilocaloría de carne, de vacuno por ejemplo, el animal tiene que ingerir 31 veces este valor. Para el caso de los huevos, si no recuerdo mal, estamos hablando de 10 veces. Con lo cual estos factores multiplican realmente la demanda. Cuando nos comemos un trozo de carne, no estamos consumiendo las kilocalorías de ese filete de carne. Estamos consumiendo todas las kilocalorías que han servido para que esto se incorpore en este filete. Y al final, haciendo este balance, pues nos vuelven a salir las 9.000 y pico, es decir, estamos antes de la crisis del COVID, que es el dato que teníamos, 17 y 19, una situación que estaba alrededor del equilibrio. Con todo lo que ha pasado desde la crisis del COVID, año 19 hasta ahora, no hemos vuelto a repetir los estudios, pero podríamos decir que aquel débil equilibrio muy probablemente se ha convertido ya en un déficit. Y esto es lo que a nosotros nos preocupa. Vale.
Gracias por esta introducción. Decir que estará a disposición de todos los asistentes los estudios a los que hoy hacemos referencia. Añadir que es un estudio que es modelo porque hemos cerrado la Unión Europea, modelizado, y contando, digamos, el consumo de la población que tenemos con lo que producimos, es decir, una modelización cuantitativa. Bueno, continuando, Ricard, desde la Comisión Europea, ¿cómo valoráis las aportaciones del estudio? ¿Cómo encaja el estudio en las actuaciones de las líneas actuales de reflexión que tiene hoy la Unión Europea? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a Triptólemos para hoy y dar la voz a la Comisión Europea y estar aquí con vosotros y participar de un intercambio muy necesario entre ciencia y industria y el sector. Yo creo que es un diálogo muy necesario y probablemente hoy más que nunca. Hoy en Europa estamos en un contexto en el cual la seguridad alimentaria está en el centro del debate político o geopolítico, me atrevería a decir, no solo europeo, sino global. Hoy en día, y si alguien se había olvidado, pues la seguridad alimentaria vuelve a estar ahí, en el centro de los grandes debates, y no de un modo aislado, obviamente vinculado a otro gran debate, que es el debate de la sostenibilidad y de la necesidad de gestionar nuestros recursos naturales de un modo sostenible. En este sentido, vuestro estudio yo creo que es una contribución muy útil y muy interesante a los debates en curso, principalmente por dos motivos. Uno es la visión sistémica, que es más necesaria que nunca. Vosotros lleváis años ya hablando de visión sistémica, no es ninguna novedad, pero en la agenda europea pues, ha entrado en los últimos 3-4 años, 4 años desde que empezó pues, el Pacto Verde y toda la dinámica de la estrategia de la granja a la mesa, la necesidad de poner todas las piezas del puzzle del mundo agroalimentario desde una visión integrada. Y esto cada día es más urgente. Hablabas de la crisis del COVID, pero es que, claro, justo cuando salimos de la crisis del COVID, llegó otra crisis a nivel de seguridad alimentaria aún mucho más grave, porque afectaba a la oferta, y es la geopolítica que aún vivimos hoy, fruto de la invasión rusa de Ucrania y todo el terremoto que ha provocado esta guerra en los flujos del comercio internacional y en particular de cereales, que es la principal fuente de calorías a nivel global. En este contexto, como he dicho, pues la visión sistémica es necesaria y como vosotros promovéis, y otro elemento y es la necesidad de desarrollar visiones innovadoras, completas en cómo analizamos la seguridad alimentaria. Porque cuando hablamos de seguridad alimentaria, pues si aquí somos 80 personas, pues a lo mejor los 80 que estamos aquí tendríamos visiones distintas o acentos particulares distintos de qué quiere decir para nosotros o para la sociedad la seguridad alimentaria hoy. De ahí la importancia de utilizar la ciencia y análisis como los vuestros en aportar nuevas visiones. En Europa, en la Comisión Europea, precisamente a raíz de la crisis geopolítica de los últimos años, sacamos un informe ahora hace un año o así sobre los drivers de la seguridad alimentaria. Y un poco nuestra comunicación a nivel general en la Comisión Europea insistimos en un mensaje, y es en el que respecto a la disponibilidad de productos en Europa tenemos la disponibilidad, availability, en Europa la tenemos hoy en cuanto a capacidad productiva, pero además, de hecho, si miramos los datos económicos, si nos guiamos por los indicadores pues, clásicos nuestros de producción o de valor económico, pues somos exportadores netos desde hace ya muchos años, pero obviamente, ¿qué exportamos? Exportamos aceite, carne de cerdo, vinos y productos de alta calidad. De ahí la importancia de que en todos los análisis vayamos más allá de los indicadores clásicos y entremos en un terreno como hacéis vosotros, ¿no? El balance energético, que es el que hacéis en vuestro estudio, donde se demuestra que aunque hoy puede parecer que sí, que en Europa pues producimos y tenemos una capacidad productiva, somos vulnerables. Somos muy vulnerables. Cuando digo muy vulnerables, ¿por qué lo digo? Porque hoy podemos producir bien, pero precisamente esta crisis, y esto ha sido después de vuestro estudio, ha reflejado la gran debilidad de nuestro modelo alimentario, que es precisamente la ausencia de disponibilidad de inputs. O sea, nuestros rendimientos en cereales son los que son,
nuestros rendimientos son los que son. De hecho, a ver, en trigo tenemos los rendimientos más altos del mundo, pero esto es gracias al nitrógeno, y a un nitrógeno que pues hasta hace muy poco, unos fertilizantes que hasta hace muy poco pues los hacíamos gracias al gas de Rusia. Y ahora, pues bueno, pues la industria de los fertilizantes, que como sabéis experimentó unos grandes, una evolución muy compleja estos años, y que ha afectado y afecta aún hoy al proceso productivo europeo, pues bueno, pues nos hemos tenido que espabilar para ser menos dependientes, otra vez, volviendo a la energía, y en este caso pues el gas ruso. Bueno, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque vosotros llegáis a este número, este 17%, que yo creo que es el número final al que llegáis, pero me atrevería a decir que, que si incluyéramos otros parámetros, ¿no? Y no adoptáramos el modelo cerrado, ¿no? Sino que lo abriéramos, ¿no? Y incorporáramos los inputs, pues probablemente iríamos más allá de este 17%, ¿no? Total, esto para resumir que desde la Comisión valoramos este tipo de estudios como el vuestro, son muy positivos, y además hoy, y dado que el debate hablamos del Pacto Verde, y que esto lo desarrollaremos un poco más tarde, el Pacto Verde, pues que ha sido y es discutido, y el propio Pacto Verde evoluciona y está evolucionando, y se tiene que adaptar al contexto concreto. Yo creo que este tipo de análisis, más allá de los parámetros económicos que hemos utilizado hasta el momento, nos son útiles precisamente también en los procesos de reflexión en curso, para adaptar y para mejorar lo que es la implementación del Pacto Verde y la sostenibilidad en el sector agroalimentario. Pues muchas gracias, Ricard, por ofrecernos esta visión desde Bruselas, que quieras que no, siempre tenemos que mirar hacia el norte desde aquí, ¿no? Sí. Bueno, Pedro, ya sabemos que los resultados de las encuestas y lo que sucede en los lineales a veces no tiene por qué ir de la mano, ¿no? Eso nos da dolores de cabeza, ¿no? Sí. ¿Cómo se comporta el consumidor frente a todo este entorno? Bien, en primer lugar, dar las gracias a la Fundación Tritolemos por contar con nosotros. Y bueno, estamos encantados de estar aquí y poder dar nuestro punto de vista como grupo empresarial. A la pregunta que me haces, bueno, de los diversos estudios que manejamos, si lo centramos en lo que son los países desarrollados, principalmente en Europa, la conclusión es un poco sorprendente porque nos encontramos a lo que podríamos calificar como un consumidor como incoherente o polarizado, ¿no? Pero en sus decisiones de compra. ¿Por qué? Porque de alguna manera vemos que se encuentra o desinformado o mal informado o incluso confuso. Me explico. Nos estamos encontrando un consumidor que por un lado está reclamando producciones sostenibles, producciones ecológicas, productos muy naturales, al tiempo que entra en una convulsión de precios en la compra, ¿no? Es una cosa que no casa, no podemos hacer producciones con un alto valor o un alto coste y pedir un precio muy bajo porque es inviable. Esto por un lado. Luego el consumidor está muy concienciado con las políticas y nos parece fantástico de reducción del uso de plásticos, del uso de envases, pero lo que percibimos como industria es que cada vez los formatos de consumo son menores, los gramajes son menores, con lo que los consumos de plástico se disparan a la hora de producir productos en los lineales. Es otra de las incongruencias. Y también vemos cómo el consumidor se está postulando por, lógicamente, productos más naturales, con etiquetas limpias, los clean labels, sin aditivos, y estamos trabajando en las industrias en ellos, pero cuando tiras de estadística ves que cada vez se consume más productos precocinados, productos de rápido consumo, al tiempo que se están exigiendo desde la propia distribución fechas de caducidad más largas, ¿no? Entonces estamos hablando de contrasentidos continuamente en el consumidor. También hemos evidenciado evidentemente que los factores éticos cobran importancia, especialmente el tema del medio ambiente, pero hay factores éticos como podría ser el bienestar animal o el propio origen, ¿no?, que están retrocediendo a la hora de que el consumidor realice el acto de compra. Si hacemos una reflexión y determinamos quién puede ser el culpable de esto, evidentemente yo creo que el culpable de esto es el propio sector agroalimentario de la mano de la distribución. Me explico. A ver, creo que hemos de alguna manera mal acostumbrado al consumidor, de alguna forma, ¿no? El consumidor se encuentra totalmente, cada vez más, el consumidor es más urbanita, se encuentra más alejado del medio rural, del consumo, o sea, del sistema de producción, de lo que cuesta producir un alimento y no es consciente de esos costes.
Realmente creo que estamos ante el paradigma de las necesidades humanas de Maslow realmente, ¿no? Que conforme el ser humano pues va supliendo las necesidades más básicas, tiende a desarrollar deseos más elevados. Y esto es lo que ha llevado en los últimos años, prepandemia, problemas militares o bélicos, ¿no? O la crisis actual, a que empieza a solicitar una serie de atributos nuevos con insistencia, relacionados con el medio ambiente, relacionados con el bienestar animal, con los tipos de alimentos, con, sin. O sea, ha ido evolucionando en una demanda más específica, pero de repente ha llegado toda esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Y ha sido pues como una bomba, ¿no? Ha llegado para, de alguna manera, derrumbar ese sistema de consumo que tenía el consumidor en su casa, y ahora se encuentra muy confuso. ¿Por qué? Porque se tiene que ir a un lineal a comprar los mismos productos que compraba antes con un sobreprecio, está llenando la bolsa, la cesta de la compra con un sobreprecio, pero al mismo tiempo sigue intentando conseguir o optar a esos nuevos atributos, pero sin querer pagar el precio. Era la pregunta que tú me decías. En las encuestas aparece una cosa y la realidad es otra. Al final, el resumen de toda esta situación es que el consumidor ha pasado de primar el origen, de primar valores y ética, a primar precio, ¿no? Pero aparece el claim medio ambiente como algo importante, sobre todo en las poblaciones más jóvenes. Yo, desde el punto de vista de las empresas, creo que a la hora de trabajar con el consumidor actualmente tenemos que apostar por diferenciarnos con la marca, diferenciarnos por marca, por calidad, por precio, evidentemente, ¿no? Seguir investigando, seguir apostando por el I+D en las empresas, y de alguna manera poder contactar directamente con el consumidor, llegar al consumidor, y todos estos atributos, ¿no? que estamos ofreciendo, estos nuevos atributos, se ofrezcan de manera honrada, con mucha honradez y con mucha honestidad por parte de las empresas. Gracias, Pedro. En este sentido, les recomiendo el capítulo 5 del informe Triptólemos sobre el Pacto Verde desde un enfoque del sistema alimentario, en el cual es un informe en el que han participado 30 investigadores de nuestras universidades, y en el cual alertamos de que vamos hacia un sistema de doble alimentación, es decir, para ricos y para pobres, un poco en la línea. Alertamos. Ramón, the last but not least. ¿Cómo puede el sistema agroalimentario europeo adaptarse para producir más y compensar este déficit de kilocalorías que podemos prever, pero a la vez sin consumir recursos ni aumentar los impactos medioambientales? Vamos, la cuadratura del círculo. A ver, ¿cómo ho fem això? Bien, ¿se me escucha? Es que yo tengo un problema de oída y en primer lugar agradecer a la Fundación. Es un honor para mí ver aquí tanto profesor, tanta ciencia junta en el auditorio, y uno, agricultor como es, se siente, yo diría, afalagado. Bien acompañado, ¿no? Y intentando resolver esta pregunta, yo me quería centrar primero en lo que acaba de explicar mi colega. Hay un consumidor, no voy a decir esquizofrénico porque no lo es, pero sí que hay un consumidor de dos velocidades. El que quiere y está bien informado y puede, y el que está bien informado pero no puede. Y esto, la verdad, en una ya no voy a hablar de Europa, una Europa que con unos incrementos de pobreza importantes, las cadenas de distribución, cada vez la distribución más concentrada, y con unos lemas siempre precios bajos. Yo digo, y yo mismo, cuando voy a comprar, mi otro Ramón me hace, según qué día soy el mes, me hace tomar unas decisiones o no. Y esto supongo que a la mayoría de vosotros os condiciona el precio de las cosas. Por descontado, estamos en una Europa donde el tema seguridad lo tenemos clarísimo. Seguridad antes de todos. Queremos comer y que no nos mate.
por supuesto. Y esto creo que lo ha conseguido y se ha implementado toda una legislación para que esto seamos, y esto no solamente los europeos, sino que somos líderes, somos la primera potencia exportadora de alimentos Europa. Dicho esto, voy intentando a ver cómo puedo responder desde la óptica de sector productor. Pues hacemos un esfuerzo tremendo, diario, para que todos estos retos lo podamos trasladar a nuestras producciones, ya sean cebollas, ya sea carne de cerdo, ya sean manzanas, ya sea carne de pollo, ya sean huevos, porque somos la primera línea. Muchísima innovación, muchísima concienciación como sector primario de que las cosas las tenemos que hacer con este apéndice de la sostenibilidad ambiental. La económica, ya lo sabéis que nuestro reto como empresas que somos, de que esto cuadre. Nos preocupa el medio ambiente. Estamos súper concienciados del cambio climático. Y dicho que estamos concienciados con el cambio climático, somos los primeros, yo diría, perjudicados por todo lo que nos está pasando. Y esperemos que la tecnología, que las legislaciones, que nuestros gobernantes sean conscientes de que tenemos que recurrir a la innovación, a las nuevas tecnologías. Estamos teniendo un debate con el tema de las nuevas técnicas de edición genómicas, de que esto tendría que estar ya a disposición. Está a la disposición de medio mundo. Y en Europa estamos deshojando la margarita. Oye, ya basta. Estamos aquí en un foro yo diría, de científico. Esto es lo que demandamos. Para que cuadre todo esto necesitamos centros de investigación, centros de universidades, todo lo que nos ayude a tomar decisiones en base a ciencia, no a creencias, no a posicionamientos casi, no voy a decir religiosos, no toca, pero sí que muchísimas veces esto nos condiciona. Innovación puesta al día, recursos. Nos falta una de las cosas que ahora hemos padecido en todas estas últimas semanas, es que necesitamos tiempo. Por esto hemos sido tan críticos, no con esta base, no esta rama de la comisión, pero sí que hemos tenido, también entendemos el contexto. Y esto lo quiero decir claro los que estamos muy en Bruselas. Estamos en guerra. Estamos en guerra y aunque no lo parezca, cuando coges el avión y haces 2 horas, esto nos condiciona mucho a todo lo que se piensa en Bruselas. Y parece raro, pero cuando hablas de los precios de los cereales a uno de las repúblicas bálticas, dice, ¿qué me estás hablando? Me preocupan los rusos. Y que sepamos en estos momentos de que hay un problema importante en Europa. Dicho todo esto, que a lo mejor no viene al caso, pero sí que condiciona muchísimo lo que se está tomando, las decisiones que se están tomando. Quizás no lo percibimos aquí, pero que sepáis que tenemos una amenaza, y ahora me lo ha pisado ayer la ministra, pero estoy convencidísimo, por lo que me dicen mis colegas europeos, de que estamos en un momento muy complejo. Dicho esto, luego intentaremos cuadrar todo lo demás. Gracias, Ramón. Ciertamente sí que viene al caso, porque desde Fundación Triptólemos uno de los temas en los cuales hacemos mucho énfasis, de hecho todos nuestros informes y actividades pilotan sobre esta visión de sistema que, como ustedes saben, definimos en estas 4 macroáreas, estas de la producción, la disponibilidad, los temas económicos, los temas legislativos y regulatorios y todos los temas más sociales, más, digamos, de formación, y ellos, cualquier, digamos, punto que sobresalga de la gráfica en algún momento afecta a los otros, es decir, que es un equilibrio frágil y, por supuesto, si hablamos de guerra, de ciencia, en el fondo realmente está muy relacionado, porque el sistema es frágil. Y no podemos olvidar que tenemos que comer todos cada día.
a ser posible. Es decir, que no es un lujo, es una necesidad básica. Bueno, voy poniendo más llenya al foc. Profesor Gil, de manera breve, ¿cómo podría afectar la aplicación de medidas que incidiesen en la producción o en el consumo alimentario, en todo lo que estamos apuntando? Bien, intentaré ser breve, como me pide la moderadora. Si nos fijamos en las propuestas del Pacto Verde, la reducción de pesticidas en un 50%, fertilizantes en un 20%, pasar cultivo ecológico a un 25% en 2030 o el abandono de tierras agrarias. Todo esto, si lo cuantificamos en términos de reducción de la producción y, por tanto, de la oferta de kilocalorías que decíamos, estaríamos en una horquilla de 15-20%, si no se hiciera nada, obviamente. Pero claro, en el contexto de subida de precios, todos hemos de ser conscientes que una caída de un 15-20% en la producción, en la oferta, en la productividad de las tierras significa una tensión en los precios, obvio. Con lo cual, todavía más esta bifurcación de dos sistemas alimentarios, calorías para pobres, calorías para ricos, personas que se alimentan de grasas y pasta y pues todavía va en aumento, y esto habría que tenerlo muy en cuenta. Además, hay otro factor que ahora me viene a la cabeza y que se añade a los que hemos comentado. Sumémosle el problema del cambio climático y su afectación a la disminución de recursos hídricos y el impacto que eso tendrá y ya está teniendo sobre la producción de las tierras agrarias. Esto todavía tensiona más este tema, con lo cual hemos de ponernos manos a la obra para revertir estos efectos si queremos conseguir un sistema sostenible y accesible para todo el mundo. Gracias, profesor. Pedro, al hilo del Pacto Verde, ¿cómo valoráis el Pacto Verde y los temas legislativos anexos? Está claro que desde Bruselas parece que estamos en diálogo, reflexionando, con lo cual pues, pueden venir muy bien estas, digamos, observaciones desde tu sector. A ver, desde nuestro punto de vista, valoramos muy positivamente los pasos que se están dando. Evidentemente, el Green Deal y la hiperregulación que tenemos hoy en día, desde nuestro punto de vista, no es beneficiosa en base a los estudios científicos que he presentado, ¿no? Entonces, si de alguna forma valoramos el informe Becan que hizo USDA, el estudio del Joint Research Center de la propia Comisión Europea con la Universidad de Kiel o el propio informe del Pacto Verde Europeo de la Fundación Trito Lemos, pues no es nada halagüeño, ¿no? No voy a relatar la cantidad de problemas, ¿no? De malos augurios que salen de esos informes, pero bueno, si las previsiones por desgracia se cumpliesen, pues veríamos que la soberanía alimentaria en Europa estaría muy condicionada, ¿no? Entonces lo que queremos que debemos de velar porque esto no ocurra, ¿no? Si este gran tesoro que entiendo yo que es la soberanía alimentaria que tenemos en la Unión Europea se ve comprometido en su supervivencia, empezamos a depender de terceros países, de importaciones realmente insostenibles para compensar huellas de carbono y demás, creo que mal camino llevaríamos, ¿no? Yo creo que el concepto global de seguridad alimentaria de la Unión Europea es un pilar fundamental en la estructura del sector agroalimentario y de la propia sociedad europea, que tenemos que preservarlo y no lo podemos poner en peligro. Yo creo que esto merece una gran reflexión a todos los niveles porque las consecuencias de esta política, si no las sabemos llevar bien, van a tener un calado social y estructural muy importante y socioeconómico muy importante, ¿no? Creo que nos puede condicionar hasta incluso, tal y como aparece en el estudio, nutricionalmente la Unión Europea, ¿no? Creo que es un momento de reflexión, de hacer una transición equilibrada, como había comentado Ramón, de hablarlo y de intentar que los partícipes reales de esta situación, que es el propio sector alimentario, sea escuchado y poder llegar a alternativas reales, ¿no? Siempre en pro de este futuro que todos queremos. Gracias, Pedro. Pues parece evidente que hay que evitar que las nuevas políticas sostenibles no comporten el riesgo de importaciones insostenibles.
Desde la Unión Europea, ¿qué papel juega el comercio agroalimentario global en la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles? A ver, el comercio o la parte internacional probablemente es la dimensión más estratégica y que más ha afectado y afecta a la puesta en práctica del Pacto Verde, porque obviamente pues no estamos en Europa, no está cerrada, Europa está en un mundo y en un mundo que cambia mucho y somos del mismo modo que importamos, exportamos y obviamente pues todo lo que hagamos en Europa tiene un impacto en el exterior. Pero, a ver, aquí hay un elemento y con eso también me gustaría enlazar a las referencias, a los objetivos del Pacto Verde, incluso a los estudios que citáis en vuestro estudio. Y aquí me gustaría también, dado pues que también es un foro pues científico, pensar que cuando hablamos del Pacto Verde, el Pacto Verde es una visión de futuro. Una visión de futuro hacia un continente descarbonizado, ¿no?, que tiene que conseguir la neutralidad climática al año 2050. ¿no? Y con una transición hacia una sostenibilidad, la cual yo creo que hay un consenso. O sea, yo creo que nadie no está de acuerdo en que tenemos que avanzar hacia un modelo más sostenible. La cuestión obviamente es el cómo y el cuándo, ¿no?, y los ritmos. ¿Qué pasa? Precisamente por la visión sistémica que vosotros defendéis, nosotros pensamos que cuando se habla de reducir pesticidas, que obviamente si se reducen pesticidas, se produce menos. Esto obviamente... No, esto lo sabíamos ya antes, y lo sabe todo el mundo, no hace falta hacer un estudio, que si disminuimos pesticidas se produce menos o que los rendimientos en agricultura ecológica pues, son menores a la agricultura convencional, o que si reducimos fertilizantes pues también obviamente los rendimientos bajan. ¿Qué pasa? Precisamente por la visión sistémica que está en el corazón del Pacto Verde y de la estrategia del campo a la mesa, había toda una batería de medidas propuestas para atacar tres ámbitos fundamentales que van más allá de la producción. Uno es el consumidor, como habéis citado, porque obviamente si no cambia el consumidor, pues podemos hacer lo que queramos, pero el consumidor pues guía nuestras decisiones. Y aquí, obviamente, y esto lo reconocemos desde la Comisión, obviamente, el enfoque hacia el nudging, que dicen en inglés, ¿no? La capacidad de las autoridades públicas para guiar al consumidor en una dirección o en la otra, pues aquí claramente hay mucho camino por recorrer y probablemente pues, por el momento no hemos. De hecho, hemos avanzado muy poco. Y de hecho, todo lo que la Comisión tenía previsto a nivel de etiquetado, a nivel de información del consumidor, son ideas que aún no han avanzado, pero en las que tenemos que continuar trabajando. Después está otro capítulo, que es el de la innovación, ya lo habéis dicho, la tecnología. Obviamente, si reducimos inputs, obviamente tiene que haber unas alternativas, porque las enfermedades están ahí, las plagas están ahí. ¿Qué pasa? Aquí es donde también otra vez nos hemos encontrado, Ramón lo ha dicho muy claro, ¿no?, el tema un poco de la ideología, ¿no?, y un poco la dificultad en hacer avanzar determinados debates en la población europea, ¿no? Pero en este ámbito yo me gustaría pensar que yo creo que somos optimistas. A ver, hay la propuesta de nuevas técnicas de edición genética sobre la mesa, no hace ni un año que se propuso, el debate avanza, obviamente hay polarizaciones, el debate no es fácil, pero es la primera vez en 2 décadas que en Europa se abre de un modo serio y de un modo abierto un debate sobre la biotecnología en el mundo alimentario, de un modo pues rompiendo pues, toda la polarización que había generado el debate de los OGMs y afrontando la genética de un modo pues, mucho más abierto y adaptado a la nueva realidad. Veremos lo que pasa. Aquí aprovecho, para quien no esté al día, pues la propuesta está ahí, se está negociando entre ministros y Parlamento Europeo y veremos cuándo se llega al acuerdo. Pero en todo caso hay ya un papel sobre la mesa para autorizar autorizar nuevas técnicas de edición genética. Pero es que la tecnología no es solo la genética, ¿no? Y ahí me gustaría insistir, hay 2.000 millones de euros de Horizonte 2020, todos los cambios que estamos teniendo y que los agricultores nos estáis ya poniendo sobre la mesa, en agricultura de precisión, en digitalización, y precisamente estamos viendo, y un poco una lección que estamos empezando a aprender ahora en estos últimos meses, ¿no?, es que probablemente sin necesidad de adoptar mecanismos, digamos, muy restrictivos y muy, digamos, de vía boletín oficial, sin necesitar pues, de adoptar la vía, lo que decimos en Bruselas, la vía regulatoria, por la vía de los incentivos, del apoyo al agricultor, del consejo, ¿no?, de los servicios de asesoramiento y de la aplicación de la tecnología, vemos que estamos avanzando mucho. Y ahí me gustaría insistir. O sea, en Europa
por ejemplo, ya que ha salido el tema de los pesticidas, la propuesta, como sabéis, la propuesta de reducir el 50% el uso de pesticidas y el 50% de los más peligrosos hasta 2030 no consiguió el consenso necesario. De hecho, la propia Comisión la ha retirado, esta propuesta. Como sabéis, no había un consenso y el propio Parlamento Europeo votó en contra, la Comisión la ha retirado. Pero es que, dejando aparte este reglamento que no ha prosperado, en la política agrícola común, que hoy se está aplicando, la política agrícola común, una cuarta parte de toda la superficie europea está utilizando medidas agroambientales, ecoregímenes, medidas de apoyo a los agricultores para reducir el uso de pesticidas. Con lo cual tendremos y estamos teniendo una reducción de pesticidas y precisamente los agricultores se están adaptando a este contexto. Y después está el último capítulo, digo porque aparte del factor productor hay el del consumidor, la innovación, y el factor internacional que tú me planteabas. Claro, el factor internacional es clave. Y ahí hay un debate, también me atrevería a decir, un poco político, ¿no? Europa ejerce de modelo en el mundo, ¿no? Europa ejerce de modelo en algunos ámbitos, en muchos ámbitos, a nivel de lo que es la regulación, en muchos ámbitos económicos. Hay lo que los académicos de Harvard, por ejemplo, los americanos llaman el Brussels Effect, ¿no? Y es esta tendencia que se da en muchos ámbitos económicos en que los mecanismos reguladores que se adoptan a nivel de la Unión Europea a lo largo de los años, con mucho tiempo, pues otros los acaban adaptando, ¿no? Los acaban adoptando, ¿no? Obviamente en un mundo como el alimentario, con una gran competición, pues esto no es necesariamente así en todos los ámbitos, pero sí que pensamos, y en ese sentido somos optimistas, en ver que a nivel de la Organización Mundial del Comercio, en las negociaciones que estamos teniendo con algunos socios comerciales, acabamos de aprobar hace poco el acuerdo, por ejemplo, con Chile, es uno de los primeros acuerdos donde, acuerdo internacional entre la Unión Europea y Chile, donde pues, se ha pactado un capítulo de sostenibilidad, reconocido por las dos partes y que va en la dirección de lo que ahora está de moda en el debate público, ¿no? Son las cláusulas espejo, ¿no? La necesidad de la reciprocidad en cuanto a las importaciones y exportaciones. ¿Qué pasa? Este es un debate que obviamente hay que abordar de un modo consensual. ¿Por qué? Porque si nosotros somos demasiado proactivos en cuanto a exigir nuestros requisitos a los socios comerciales, obviamente nos arriesgamos a tener problemas en la OMC, nos arriesgamos también a poner en peligro nuestras propias exportaciones, y muchos recordaréis lo que pasó. Y recordaréis, por ejemplo, cómo funciona la diplomacia del comercio internacional y cómo pues, cuando hubo la sentencia Boeing, que nada tenía que ver con el agro, pues el aceite en Estados Unidos fue el que acabó pagando, el aceite, nuestras exportaciones de aceite a Estados Unidos acabó pagando la sentencia Boeing. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente el comercio tiene que ser organizado de este modo consensual. Ahí, si me permitís, yo creo, esta es mi opinión personal, yo creo que hay que explorar nuevas vías. Y que hay que también ser un poco, y que hay que ser innovador. Y ahí, por ejemplo, Europa acaba de aprobar uno de los mecanismos del Pacto Verde, es el CBAM, que no sé cómo lo llamamos en castellano, ¿no? Y es el mecanismo para tasar las importaciones con un alto nivel de carbono, ¿no? Eso se aplica al cemento, se aplicará al cemento, se aplicará también a los fertilizantes, en lo cual somos deficitarios, y sabemos que es arriesgado y que puede tener un impacto a nivel de aumento de costes en fertilizantes, pero pensamos que utilizar mecanismos, digamos, a nivel de mecanismos de este tipo, como el de las tasas de carbono, puede ser en el futuro una vía para ir forzando a los otros a entrar en esta dinámica. Bueno, está claro que el tema internacional tiene una complejidad todavía mayor de la que estamos. Bueno, vayamos avanzando. Ramón, de manera ya un poquito breve, el estudio refleja un peso relevante de las producciones animales, y los estudios que tenemos prevén una reducción del consumo, al menos es lo que se dice, ¿Cómo pueden los ganaderos y la industria adaptarse a estos cambios que parece se auguran? Aprovechando que tengo la comisión aquí y que ha sacado el tema de los tratados comerciales
hay un gran desconocimiento de la complejidad que tiene el mundo. Yo en estas últimas fechas, con las movilizaciones que ha tenido nuestro sector, he visto que se ha trasladado cosas que no corresponden a la realidad y que sería bueno que al menos en este foro digamos las cosas. Nosotros vivimos del comercio internacional y de los tratados internacionales justos y recíprocos. Exportamos mucho, importamos mucho, necesitamos importar mucho. Producimos, generamos riqueza, generamos valor y luego exportamos. Somos la primera potencia exportadora mundial. No nos avergoncemos y ojo cómo pronunciamos y cómo escribimos. Y esto está muy regulado en otros foros que son regulados por la Organización Mundial de Comercio, que no es cosa fácil llegar a acuerdos. O sea, que esto, leer las letras pequeñas de todo lo que decimos. A veces, con este ánimo de ser la vanguardia en sostenibilidad, nos hemos pasado, y voy a decir que hemos sido verdaderos cruzados. Me sentía un cruzado de no sé qué siglo serán, del siglo XII, yendo a Jerusalén pregonando las bondades del cristianismo. Ojo con lo que pregonamos y ojo con lo que es las cláusulas de espejo y la reciprocidad. Dicho esto, la pregunta iba de qué puede hacer el sector cárnico para, si hacemos, y estos señores lo saben muy bien porque son uno de los líderes, primero de todo hay que comer, si queremos reducir la huella hay que comer menos carne. Pero esto explícaselo al consumidor. Lo que entiende por una dieta equilibrada, lo que entiende una dieta sana, yo creo que comer carne es sano y lo demás es religión, integrismo o maneras, y que cada uno haga lo que le parezca mejor para su vida. Hacemos muchísimas cosas. Enumerarlo sería poner, pero yo te puedo decir que cada vez somos muy eficientes. La alimentación, esto de que utiliza tanto, nosotros utilizamos muchísimo subproducto, O sea, cuando yo voy a mi fábrica de piensos y miro lo que comen mis cerdos, veo mucha cosa que los humanos no lo comerán, que son subproductos de molinería, subproductos de otras industrias. O sea que esto habría que ponerlo también en valor de que esto no sé dónde se utilizaría. Y nuestros nutrólogos son los que día a día, con su expertise, van diciendo lo que tenemos y con los precios del mercado. Desde luego, ahora los precios de los cereales a nivel mundial han caído un 40%. Sale muy a cuenta utilizar directamente grano, pero nuestros nutrólogos saben que tienen que ir investigando porque esto son cosas muy pasajeras y los precios de los cereales van por otro. O sea, tiramos mucho de innovación, de investigación. O sea que no, yo diría, por favor, darle crédito a la carne, darle crédito a la carne. Y en este sentido, Ramón, añadir que somos omnívoros. Exacto. ¿Verdad? Al menos en mi casa. Bueno, pues ya para ir terminando, si parece a la mesa, os lanzo una pregunta, pero respondedme muy brevemente. Producción, es la misma para todos. Producción, consumo y pacto verde. ¿Es posible un equilibrio sostenible? Empiezo yo, ¿no? Es posible, pero no es ni de hoy para mañana. Todas las medidas que podrían solucionar estos problemas, investigación, puesta en marcha de sistemas como la agricultura de precisión, informatización del campo, utilización eficiente de los recursos hídricos, intentar cambiar la cultura de los consumidores para que ayuden también en cuanto a sus decisiones de consumo y desperdicio alimentario y todas estas cosas. Pero claro, la educación es de hoy para mañana, no. La innovación, la investigación es de hoy para mañana, no. Con lo cual, mensaje para las autoridades.
pongan ustedes todo su ánimo, todo su esfuerzo en facilitar todas estas inversiones que hacen falta para modernizar el campo, para que los consumidores tengan más cultura sobre y puedan tomar decisiones sobre lo que consumen y lo que no consumen, y evidentemente avanzaremos. Por poner 4 cifras y ya no me alargo más. Ayer jugaba con el simulador y me di cuenta de que si comiéramos con moderación, un poco menos, es decir, en vez del 20% más, solamente el 10%. La autosuficiencia alimentaria de la UE aumentaría en 4 puntos porcentuales, solo con eso. Si redujéramos el desperdicio doméstico a la mitad, aumentaría la autosuficiencia de la UE en 4 puntos más, poca broma. Y si la carne se rebajara su consumo en una cantidad muy pequeña, un 10%, que es mucho menos de lo que dicen algunos, pues aumentaría la autosuficiencia de la UE en otro 4%. 4 por 3, 12, por ejemplo. No digo más. Bueno, parece que vamos por el buen camino. A ver qué dice el Pozo. Pedro, ¿cómo lo hacemos? Yo me uno completamente a lo que ha indicado el doctor Gil, pero ahondo en el melón que ha abierto Ramón y creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Creo que es fundamental que la Unión Europea deje de un lado las ideologías y las políticas a la hora de dictar temas legislativos y ahonde más en los temas científicos y en conocer realmente al sector, ¿no? Que es el verdadero afectado, ¿no? Si valoramos estas 3 variables, producción, consumo y pacto verde, coincido con el doctor, actualmente necesitamos mucha más evolución para poder llegar a decir que tenemos un sí rotundo, ¿no? para conseguir ese equilibrio sostenible. Y aquí quiero presentar un concepto, ¿no? Creo que el tema de la sostenibilidad como concepto, realmente como concepto, deberíamos de cambiarlo por el tema de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque dejaríamos la parte social y sobre todo la parte ideológica a un lado, ¿no? Vamos a hablar realmente de aprovechamiento de los recursos naturales, de economía, de sociedad, dejando la parte política y la parte ideológica, que creo que es lo fundamental para que todo esto lleve a un buen camino. Evidentemente, somos defensores totalmente de la soberanía alimentaria europea y que tiene que girar todo en base a la soberanía alimentaria, a la seguridad alimentaria y esa sustentabilidad a la hora de desarrollar esos pilares fundamentales de la política europea, ¿no? Creemos más fundamentalmente que es la solución y hablar realmente de ese concepto de sustentabilidad, que creo que es mucho más razonable y menos político. Gracias, Pedro. Ricard. Bueno, yo creo que sí que es posible, es viable. Traduciendo, pues como decía Pedro, ¿no? Él hablaba de sustentabilidad. Nosotros lo llamamos las 3 dimensiones de la sostenibilidad, porque a veces pensamos solo en la dimensión económica, pero ya lo dijo la FAO y las Naciones Unidas, la sostenibilidad tiene 3 patas, que es la económica, la ambiental y la social. Y ahí es necesario conseguir este equilibrio entre estas 3 dimensiones de la sostenibilidad. Nosotros pensamos que para avanzar en esta dirección es necesario reconstruir un consenso social, que no es un consenso, digamos, simplemente entre actores de la cadena alimentaria, no, es un consenso a nivel de sociedad, donde el consumidor entienda y sea capaz de reconocer lo que implica la alimentación y todo lo que hay detrás de la producción de los alimentos. Y al mismo tiempo, pues obviamente toda la industria, toda la cadena, pues continúe en esta senda, obviamente de un modo efectivo. En ese sentido, desde ahora pues a nivel europeo se ha lanzado lo que llamamos un diálogo estratégico. Lo ha lanzado nuestra presidenta, la presidenta van der Leyen, precisamente para intentar avanzar en reconstruir este consenso, ¿no? Y que la sostenibilidad sea un tema a abordar, pues bueno, con más serenidad, fuera quizás del día a día, ¿no? Del día a día de la acción política, de un modo pues con una reflexión mucho más a largo plazo. Y una lección que estamos aprendiendo, o que menos yo ya la he aprendido estos años, es que en el debate de la sostenibilidad
cuanto más generales somos, menos conseguimos. Y cuando más concretos y cuanto vamos más al detalle de un sector, de una práctica, de una realidad local, ahí el consenso es mucho más fácil que cuando lo abordamos de un modo top-down, que decimos en Bruselas, en lugar de bottom-up. De ahí la importancia, en mi opinión personal, en los próximos años, de abordar el debate de la sostenibilidad de un modo en que sepamos conciliar esta visión sistémica con la realidad local y concreta de cada producto, de cada territorio, de cada especificidad concreta vinculada a la sostenibilidad, y yo creo, en mi opinión, que en esta dimensión podemos avanzar, y ahí la dimensión internacional, que es fundamental, un poco la nueva música que empieza a circular y el nuevo consenso que empieza a emerger, es no tanto ya de la soberanía alimentaria, porque obviamente, como decías, necesitamos el comercio, pero de la autonomía estratégica abierta, ¿no? Un poco que es la nueva versión, digamos, de la soberanía alimentaria, en el sentido de que hay sectores que son estratégicos y que no pueden ser tratados con las mismas normas que el resto de sectores. ¿Por qué? Porque son fundamentales, ¿no? Y ahí me gustaría decir, creo que hay que valorar, la presidencia española el año pasado hizo un gesto importante en las discusiones geopolíticas, en poner la producción de alimentos al mismo tiempo de la energía, de la sanidad y de la digitalización, como los 4 sectores estratégicos que en un contexto geopolítico de autonomía estratégica requieren un trato particular. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que continuar potenciando el comercio, como decía Ramón, porque nos conviene a todos, pero a lo mejor hay productos, hay cosas concretas que requieren un tratamiento particular, porque obviamente estamos sometidos a esta geopolítica y no nos podemos permitir de un día para otro pues que los precios se nos multipliquen por 4 o que no llegue el abastecimiento de ciertos productos. En ese sentido, yo creo que en esta guerra que estamos viviendo, porque la guerra está ahí, esta dimensión más estratégica será necesaria. Gracias, Ricard. Ramón. Yo estoy pensando, porque es labrar el último, al tema de la guerra hay que añadirle las elecciones de junio. Esto depende de cómo se produzcan los resultados de las elecciones. Va a haber un panorama u otro, se acelera más, si el tsunami verde continúa, si la gente va a posiciones más de la derecha, esto, digamos, coge otra iniciativa. ¿Cuáles son? ¿Qué va a decir la comisión nueva que salga el año que viene? Es que vamos a decir, pintamos tan poco el sector agrario, que a veces dices, aquí estoy en la parroquia, aquí todos me entendéis. El problema es cuando este señor tiene que venderlo esto en el Parlamento o en la comisión a sus propios... Allí no se entiende nadie. Va por otro, o sea, es inútil ahora hablar de Pacto Verde, una cosa que yo estoy convencidísimo de que tiene sus bondades. El problema es cómo y cuándo. Esto lo tenemos clarísimo, ahí está el cambio climático, algo tenemos que hacer. Pero lo que sí que me gustaría poner encima aquí en este debate es que pintamos poco el sector agrario, incluso el agroalimentario, porque no lo hemos valorado. Se valoró un poco con el COVID, porque parecía, falta mascarillas, pero hay tomates, ¿no? Y esto pues, parecía un espejismo. Veremos cómo termina esto. Faltan las elecciones. Las elecciones lo decide todo. Bueno, pues tal vez podemos añadir que esta mesa y el estudio ha mostrado que el sistema es muy frágil. Sí. Tal vez pintemos poco, pero de comer tenemos que comer. Y eso es así. Entonces, cuando nos referimos a equilibrio sostenible, pues no podemos olvidar que disponer de una alimentación sana, suficiente, sostenible, adecuada y a precios asequibles para toda la población tiene que ser nuestro objetivo. Y todo ello sin perder de vista que el motor es la actividad empresarial responsable. Y además, por supuesto, con la ciencia contrastada, el conocimiento, la formación, la innovación,
Y el ciudadano pues tendríamos que huir de las demagogias y, por ejemplo, pues aceptar que si queremos disminuir el desperdicio alimentario, por ejemplo, pues necesitamos de ciencia y tecnología, y aceptar que hay muchas formas de producción, la ecológica, la integrada, la industrial, y que todas son muy respetables, siempre y cuando cumplan la legislación vigente. Igual que hay muchos tipos de dietas, pues lo mismo, cada uno pues hace lo que puede o le permiten o le dejan, siempre y cuando se cumpla, por supuesto, pues las reglas del juego, ¿no? Y todo ello, claro, siempre huyendo de las desinformaciones, las fake news, etcétera, etcétera, que no es fácil, no es fácil. Así que, bueno, a mí casi que solo me queda pues agradecer la mesa. Yo pienso que se han dicho muchas cosas y de mucho interés. Hemos tenido la suerte de contar con personas que están en primera línea en los temas estratégicos que nos ocupan y, por supuesto, pues a todos ustedes el interés. Les veo unas caras muy interesadas, desde aquí se ve todo, y después ahora quedamos a su disposición. Nos deja 1 hora la organización, no tenemos tiempo de preguntas, pero sí que si alguno de vosotros, cuando ahora cerremos el micro, pues nos quiere dirigir alguna, pues con mucho gusto. Así que, pues un aplauso a los ponentes. Muchas gracias y que disfruten de la feria, que todavía nos quedan unos días. Gracias.